Aclaro de entrada que no estoy apoyando a la candidata en oposición a Bernardo Arévalo. Me parece que ella representa lo más tóxico de la política nacional y la corrupción demostrada. Y su camaleónico cambio ideológico solo refleja una denonada ambición por el poder. Pero no es sobre ella que hablaremos, sino de una corriente de propaganda que se ha desarrollado entre los fans de Arévalo, que me parece que distorsiona y manipula la historia. Veamos. Les va a parecer una obviedad lo que les diré a continuación, pero la única herencia genética que nos pueden dejar nuestros padres puede ser el color de nuestro cabello, el piel, ojos o alguna condición como la calvicie o algunas más serias como sería la propensión al Alzheimer. Pero fuera de esto, nada más. O sea, si los padres fueron malos o buenos políticos, no son condiciones heredables a sus hijos. Me parece interesante que todos los personajes cuyos apellidos han sido utilizados para posicionar políticamente a sus herederos, ellos mismos no necesitaron de tal herencia fortuita. Ahora sí, hablaremos de propaganda política. El objetivo de esta es posicionar positivamente al candidato, hacerlo viable, digno de confianza, sea cual fuere su procedencia o definición política. Hace lo desagradable agradable, imposible lo posible y lo ficticio como real. En fin, durante toda la campaña y más durante el ínterin creado por el amparo que exigía la revisión de actas del proceso eleccionario, el partido Movimiento Semilla de centro izquierda desarrolló como parte de su campaña de propaganda el eslogan de que su candidato Bernardo Arévalo, hijo del fallecido expresidente Juan José Arévalo Bermejo, es el heredero del legado de su papá y claro, tuvo que haber heredado los dotes idealizados de su presidencia, que duró 6 años. Pero más allá de este detalle, vamos a ir a la propaganda. Es la primera vez que un político, en especial de izquierda, está intentando ponerse en los hombros de sus parientes idealizados. La respuesta es no. Y vamos a ver quiénes lo han hecho antes. Empecemos por Álvaro Colón, quien en 1999 acepta encabezar la candidatura a la presidencia por parte de la coalición URNG, DIA y la UNID, o sea, la Unidad Nacional de Izquierda Democrática, que no era más que un grupo de intelectuales orgánicos, sindicalistas y otros activistas sin filiación partidaria, y que se asumían como herederos de las luchas revolucionarias. En realidad todos ellos fueron miembros de estructuras paralelas de las organizaciones de URNG que habían renunciado hacía unos años. En fin, Colón y todas estas organizaciones venden la idea de que es heredero del legado del exalcalde de la ciudad de Guatemala, el licenciado Manuel Colón Argueta, solo por ser su sobrino. Al parecer, sus hijos no les interesaba participar en política y no los culpo por ello. En fin, Meme Colón había sido martirizado desde la narrativa de la izquierda en nombre de la revolución. Claro está, en esta parte no cabía la discusión de que el asesinado dirigente socialdemócrata siempre había estado en contra de la violencia armada de la guerrilla, o de que su participación en partidos políticos de izquierda legal había sido menospreciada por organizaciones de izquierda armada, que constantemente se referían a ellos como funcionales al sistema que estaban combatiendo. Para la propaganda,
el punto era que todos conocían al Meme Colón idealizado. No en balde, la misma municipalidad, en manos de políticos de derecha, habían nombrado el periférico, una de las vías más importantes de la ciudad de Guatemala, con el nombre del exalcalde de la ciudad. Y la Universidad del Estado, la USAC, lo presenta como el ideal del profesional sancarlista que muere por el pueblo. Con este reconocimiento político inicia la campaña política del que 11 años después sería elegido presidente de la República. Ajá, un presidente socialdemócrata como su afamado tío. En el año 2003 aparece como candidato por parte de la DCG Jacobo Arbenz Milanova, hijo del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. El presidente, que según la historiografía de izquierda, fue derrocado por la CIA. Pocos personajes como él han alcanzado el nivel de misticismo y reverencia, poco merecido si me lo preguntan a mí. Pues bien, en 1999 son traídos a Guatemala los restos del llamado Soldado del Pueblo, Jacobo Arbenz Guzmán, que estaban hasta esa fecha en El Salvador. Finalmente son traídos acá y llevados al cementerio general. El recibimiento fue apoteósico, como muy pocas veces se ha visto en Guatemala. Esto obviamente impactó en la mente de la dirigencia del Partido Democracia Cristiana de Guatemala, que se ven con la idea de proponer a su hijo como presidenciable en las elecciones del año 2013. Este señor, al igual que Bernardo Arévalo, cuenta la historia de su exilio, de las terribles condiciones en las que salen sus famosos padres, las amenazas recibidas por parte de los gobiernos posteriores a la sonada de 1954. Resulta curioso que la llamada persecución política contra estas gobernantes, según algunos académicos, fue por sus ideas y sus políticas que implementaron a favor del pueblo. Con todas, excepto la confiscación ilegal de tierras, la mayoría de las reformas revolucionarias que habían implementado se mantuvieron y progresaron con todos los gobiernos posteriores a 1954. Bien, es obvio que la dirigencia demócrata cristiana buscaba aprovechar la buena prensa que tenía el apellido Arbenz, todo el influjo de heroicidad y misticismo que detrás de esta imagen hay. Por supuesto, no se mencionaba que el defenestrado coronel, estando en el exilio, fue menospreciado por muchos revolucionarios que veían en él a una persona que no había sabido defender a Guatemala de la agresión imperialista. O peor aún, no mencionaban la responsabilidad que tuvo en las muertes que se produjeron durante los levantamientos cívico-militares luego del asesinato del coronel Francisco Javier Arana, que estuvo presente durante los eventos de 1944. Arbenz, el Arbenz reivindicado, era el que entregaba títulos de tierra en usufructo a los campesinos. Hasta ahí. Era el Arbenz que había sido destituido por la CIA, no por manifestaciones cívicas que se produjeron en su contra. El Arbenz víctima de los mercenarios y del ejército, no de las influencias claramente ligadas al comunismo internacional. Esa era la imagen que finalmente no logró cuajar en el electorado en el año 2003. El tercer caso
menos rimbombante fue el de la diputada de Semilla en la actual legislatura, la doctora Lucrecia Hernández Mac, que fue ministra de Salud del gobierno de Jimmy Morales. Pero antes de que salten diciendo que su nombramiento había sido por su capacidad, es necesario decir la verdad. Y es que ella, al igual que otros ministros en este gobierno, fueron propuestos, entre comillas, por la cooperación internacional, en especial de la AID, de los Estados Unidos. Cuando este gobierno comienza a trazar su línea conservadora, pues simple y sencillamente se retiran, no sin antes denunciar al recién estrenado presidente por supuestos actos de corrupción. La doctora es hija de la antropóloga asesinada Myrna Mac, hecho que motivó que su hermana, Helen Mac, emprendiera denuncias internacionales que le valieron decenas de reconocimientos y millones de dólares en proyectos para su fundación. Sobre todo, también, cuotas de poder e incidencia en varios gobiernos de la República. El reconocimiento a la doctora deviene entonces de la madre convertida en mártir y de su tía devenida en heroína de la justicia, la abanderada. La imagen reivindicada es casi religiosa y asumen que su muerte fue por mostrar la verdad. Y claro, la verdad os hará libres, según la afirmación cristiana. No faltó quienes pensaran que la hija de Myrna Mac estuviera en las ligas mayores de la política era una forma de enaltecer la memoria de su madre. Otra vez, a sabiendas que Myrna era una académica dedicada a sus estudios, sin más pretensiones de que puedan devenir de aquella actividad, o sea, asistir a foros, obtener reconocimientos, vaya. Y por último, procurarse de financiamiento para la próxima investigación. Pero las pretensiones políticas, tanto de su hermana como de su hija, solo pueden ser producto de ambiciones personales, el deseo de poder y reconocimiento. A ver, en estos tres casos es obvio que el posicionamiento de marca, que no es más que el apellido, es la línea estratégica que eligieron estos políticos. Acudir al votante nostálgico y adoctrinado que creen que el liderazgo se hereda genéticamente o que es suficiente mostrar una línea de descendencia genética para que la historia señale el camino que debe de seguirse. El caso de Bernardo Arévalo es el más reciente, al parecer, de la tendencia de asociar personajes anodinos con su línea de ascendencia paterna, que está más presente en la izquierda, como habremos visto. Para la historiografía de la izquierda, los 10 años que discurren entre la renuncia del presidente Jorge Ubico y el inicio de la llamada Revolución de Octubre, más la renuncia del presidente Jacobo Arbenz en 1954, se ha denominado efusivamente como la primavera democrática, tanto por los cambios en la estructura del Estado, que son interpretados como producto de mentes revolucionarias, no socialistas. La lógica viene siendo esta: si el imperialismo se había involucrado en acabar con el gobierno de Arbenz y con el legado de Arévalo, ese algo seguramente era bueno. Vamos a hacer uso de el trabajo, excelente trabajo del doctor Carlos Sabino, que ha escrito sobre este periodo de la historia. Y él nos proporcionará algunas luces más allá de la historia edulcorada por la intelectualidad orgánica. Primero, Juan José Arévalo no participa en los eventos de 1944,
tanto la renuncia de Jorge Ubico como la de su sucesor, Francisco Ponce Bayles. Se ha dicho que estaba exiliado por la dictadura, pero en sus palabras, ¿sí?, él siempre y su familia fueron ubiquistas. Fue algunos acontecimientos dados en 1934 que lo llevó a retirarse del gobierno. Así es, él formaba parte del gobierno de Jorge Ubico. La vida política del quien se convertiría en presidente en el año de 1946 no empezó en aquel año, obviamente. Ya había sido funcionario, ya lo hemos dicho anteriormente. Luego de los acontecimientos de 1944, la euforia de cambio, sumada al triunfalismo de las clases medias citadinas que accedían al poder, que si lo vemos en forma retrospectiva es la misma conformación del mismo partido Semilla que surge en los acontecimientos del año 2015 con la caída del gobierno de Otto Pérez Molina. Facciones de la pequeña burguesía correctiva comienzan a exigir su parte del pastel de la revolución. Desean acceder al poder sin pertenecer a estructuras tradicionales de los partidos que ellos califican de corruptos. Entonces, veamos entonces en esta euforia el papel de Juan José Arévalo. Su planteamiento de socialismo espiritual, que es así como él mismo lo define, está inspirado en el pensamiento de Roosevelt, el presidente recién fallecido de los Estados Unidos. Y si lo vemos desde una perspectiva más amplia, obviamente sería más cercano a una socialdemocracia que comenzó a prevalecer en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Es obvio que su hijo, si reivindica su legado, debiese hacerlo en esta misma corriente ideológica. Durante su presidencia, más allá de los cambios estructurales motivados más por la dinámica internacional y el influjo de fuerzas ideológicas de la posguerra, como fue el caso del Código del Trabajo, el Seguro Social, que se dieron en toda la región de Hispanoamérica igual, no podemos obviar que en Guatemala fue un periodo convulso. No todo fue conformidad y consenso luego durante el periodo de Juan José Arévalo. Al contrario, hubo movimientos que fueron reprimidos y Arévalo no dudó en apresar y mandar al exilio a quienes consideraba contrarios a su proyecto. Otra vez, la historiografía de izquierda impone la idea de la pax revolucionaria, o sea, las masas eran una con su gobernante y alrededor quienes estaban, pues estaban esas fuerzas oscuras conspirando para poder imponer nuevamente la dictadura.